Bueno, vamos a brindarle otro fuerte aplauso a Jesús, el autor y consumador. Aleluya. Puede tomar asiento. Hermosa congregación. No estaré en todos, pero me han contado que ha sido de bendición. Y en esta noche, pues, Dios nos va a ministrar. Así que está usted en el mejor lugar de este sector. Vamos a prestar atención a la palabra del Señor, porque Dios nos va a ministrar en esta poderosa noche. Y también quiero invitarles a que estamos saliendo a través de YouTube y Google+. Estamos subiendo unos videos de prédicas donde usted puede introducirse a través de YouTube y Google+, colocar voces, ver los videos de las predicaciones y de las enseñanzas, pues, que el Señor nos ha permitido dar, y en la comodidad de su hogar. Allí donde usted, en la comodidad, en su cuarto, en su sala, pues usted va a poder escuchar con diapositivas, con videos, estas hermosas prédicas que desde algún tiempo, pues, ya Dios ha puesto en nuestros corazones, y las estamos subiendo poco a poco a través de estos medios de comunicación. Tenemos aproximadamente 15 días que salimos a través de estos medios, y tenemos más de 400 visitas ya a estas. Vamos a brindar un fuerte aplauso a Jesús. 400 visitas que nos están viendo personas, pues, de diferentes partes de Venezuela y hasta de otros países. Así que hemos dado el paso de salir del anonimato y de entrar, pues, en un mover del Espíritu Santo, porque creemos que de esta congregación del mundo entero. Así que usted busque en Google+, o YouTube, Voz of Family, y puede suscribirse, y usted va a poder tener allí los videos de enseñanzas, que actualmente hemos subido 5 videos, y de la enseñanza de un análisis profético nacional e internacional sobre la inminente y pronta venida de Jesucristo. Realmente que es una serie de videos impresionantes, con unas revelaciones que el Señor nos ha permitido obtener, y que yo sé que ya muchas personas, pues, están siendo bendecidas a través de estos videos. Bueno, y sin más, seguimos adelante, y queremos, por favor, que usted se ubique en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, verso 22. Vamos a hablar de un tema trascendental en esta noche. Un tema que cambió la historia, que reescribió la historia. Y vamos a estar buscando, por favor, en Génesis capítulo 9, verso 22. Cuando lo tenga pueden decir amén. Amén. Y dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Vamos a leerlo otra vez. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos de que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra, y que podamos ser, Dios mío, de bendición para nuestras vidas y para todo aquel que nos escucha a través de los medios de comunicación. Puede tomar asiento aquel que está levantado. Y como decía al principio, vamos a hablar de un tema trascendental, un tema que cambió o que reescribió en la historia del mundo. Usted sabe que hay cosas que impactan a Dios, hay cosas que a Dios lo impactan. A Jesucristo, una oportunidad, se sintió impactado de ver la fe de una mujer. Le dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe, ¿verdad que sí? Hay cosas que a Dios los impactan, cosas buenas y cosas malas. Y vamos a hablar de uno de esos temas que impactaron al Señor. Dice la palabra en Génesis que cuando Dios creó al hombre, lo creó de una manera integral, para que gozara su bendición de una manera integral. Sin embargo, en Génesis capítulo 3, ya inmediatamente el hombre había pecado, había desobedecido al Señor, y
por causa de esa desobediencia, de ese pecado, entró lo que llamamos la muerte. Pero me llama la atención que luego que el hombre peca, dice la palabra que Caín mató a su hermano Abel. ¿Cuántos saben la historia de Caín y Abel? Y dice la palabra que la tierra tragó la sangre de ese hombre de Dios, de Abel. Y el Señor inmediatamente llamó a Caín y le preguntó por su hermano. Y le dijo: mira, la sangre de tu hermano la ha tragado la tierra. Y inmediatamente la maldad comenzó a reproducirse de una manera tal que, como dice la palabra, cuando Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Y usted sabe la historia de cuando Jesucristo maldijo la higuera. ¿Qué pasó con la higuera? Es decir, que cuando Dios maldijo la tierra, ya los tiempos de la tierra estaban contados. Y de hecho, estaban contados. Vino el diluvio y arrasó con todo, porque esta tierra tenía una maldición que Dios, por causa de Adán, la había arrojado. Y dice la palabra que Noé, el caballero que acabamos ahora a leer hace poco, fue el personaje que tuvo la gracia de Dios. Y dice la palabra que se salvó Noé y su familia. Pero me llama la atención, por eso que hay cosas que a Dios lo impactan fuertemente, que cuando Noé sale del arca, el Señor le dice igual que cuando le dijo a Adán: reprodúcete, multiplícate. Pero le dijo algo importante. Le dijo: no derramarás la sangre de tu hermano. Es algo que a Dios lo impactó desde el principio. Y le dijo: y no solamente no vas a derramar violentamente la sangre de tu hermano, ni siquiera vas a derramar violentamente la sangre de un animal. Y es allí donde algunas sectas religiosas, como los testigos de Jehová, se toman de que dicen que no podemos comer sangre o algo así, pero tiene que ver con que el derramamiento de sangre para Dios fue algo impactante. Y inmediatamente cuando Noé sale del arca, inmediatamente le da ese mandamiento: que no haya derramamiento de sangre violentamente. Y este caballero Noé, pues luego que se salvó, dice la palabra que estaba sembrando, estaba atendiendo un viñedo, estaba labrando una viña, y resulta que este hombre de Dios, a veces los hombres de Dios cometemos errores, ¿verdad que sí? A veces los hombres de Dios deslizamos por un momento. Este hombre de Dios, porque imagínese usted, dice la palabra que por la fe de Noé condenó al mundo. Imagínese usted qué fe tan poderosa, qué hombre de Dios de una talla espectacular. Sin embargo, este caballero, dice la palabra que sembró una viña, y dice la palabra que se embriagó con el fruto de esa viña, es decir, con el vino. Y qué tremenda borrachera agarró el caballero Noé, que dice la palabra que quedó desnudo completamente. Yo me imagino que ese caballero perdió el conocimiento, porque para llegar a ese extremo tuvo que haber bebido bastante. Claro, yo también me imagino que no es fácil. Imagínense usted, de toda una humanidad quedar 8 personas. Ese señor tampoco lo juzgamos, pues, porque de pronto se vio solo. Bueno, no sé, no lleguemos hasta allá. Pero lo cierto es que el caballero se embriagó fuertemente. Y dice la palabra que uno de sus hijos menores, Can, vio la desnudez de su padre. Ahora, ese es el tema precisamente del que queremos hablar, que la introducción fue como de media hora. Este tema cambió la historia del mundo. Fíjense bien que cuando Dios rae la raza humana sobre la tierra, solamente queda Noé y su familia, y los animales, todo, se suponía que iba a haber un nuevo comienzo para la raza humana.
iba a haber un nuevo comienzo. Probablemente allí se iban a enderezar las cosas. ¿Por qué? Porque bueno, Dios había tomado control de la situación. Aparentemente se había extirpado ese cáncer, ese mal, que la humanidad estaba corrompida. Pero pasó algo que cambió la historia o el curso de la historia que Dios había escrito para la familia. Porque vamos a hablar precisamente de un tema que lo he titulado Cubriendo la desnudez de tu familia. Diga, cubriendo la desnudez de tu familia. Ahora, este joven Can, quizás muchas personas se preguntan, pero qué tan terrible es ver a su padre desnudo, para que Noé haya proferido un juicio tan terrible, tan severo. Fíjense bien que cuando Noé, ¿verdad?, se da cuenta de que su hijo, dice la palabra, que vio la desnudez, y después dice, y lo contó. Es decir, que vio y lo contó. Y vamos a hablar de desnudez en esta oportunidad como sinónimo de vergüenza. Porque hay muchas ramas que hablan de la desnudez, el atavío, el pudor, pero eso lo hablaremos en otra oportunidad. Hoy vamos a hablar de la desnudez cuando es sinónimo de vergüenza. Quizás a Noé le dio una vergüenza tan terrible que profirió esa maldición tan terrible contra ese muchacho. Pero no podemos tampoco juzgar a Noé, porque quizás, por ejemplo, lo que para usted es una vergüenza, para mí no. Por ejemplo, usted le da vergüenza salir despeinada a la calle, y eso es para usted algo terrible. Pero de pronto para mí no es tan vergonzoso salir despeinado a la calle. ¿Verdad que sí? O sea, los niveles de vergüenza varía de acuerdo a la persona. Yo me imagino que esa situación de Noé fue tan terrible para él que profirió una maldición de ese tipo. Y dice la palabra que este joven vio la desnudez de su padre. Leí a algunos comentaristas, entre ellos algunas notas del Mistral. Este joven Can había ido un poco más allá y había tenido relaciones sexuales con la esposa de Noé, porque, o sea, con su mamá. Eso se llama un incesto. Porque era tan terrible como la reacción que tuvo Noé con ese muchacho. Porque la palabra en Levítico 18 dice, no descubrirás la desnudez de tu padre. Es decir, no descubrirás la desnudez de tu padre. O sea, para un hombre la desnudez era su esposa. Pero sin embargo, en este versículo de la palabra nos dice que Can descubrió la desnudez como un acto de descubrir una acción, sino que dice que vio la desnudez. Es decir, que su padre se había desnudado solo. Él no actuó para desnudar a su padre. Y creemos por la palabra y vamos a adherirnos a lo que dice la palabra. Dice que vio la desnudez de su padre. Y dice la palabra que inmediatamente fue y lo contó a sus hermanos. Ahora vamos a ilustrar cómo fue este ver, porque hay varias formas de ver. Vamos a ilustrar este ver como usted, por ejemplo, está en la casa de algún amigo. Bueno, yo les voy a contar algo que me pasó. Fuimos en una oportunidad con Jehová Shalom a la ciudad de Valencia. Y resulta que nos hospedaron en la casa de una hermana que era sorda, muda, o que oía muy poquito. Resulta que uno de los compañeros sale de la casa porque fue a visitar a su familiar allí, y cuando regresa, nosotros estábamos durmiendo por lo cansado del viaje, la hermana, me imagino que también se acostó a dormir, no sabemos, y resulta que el hermano está de afuera, hermana, y ya por último, hermana, y tocando la puerta y nada, y nosotros vamos a abrir la puerta y resulta que la puerta está cerrada con llave, y nosotros buscando a la hermana, y tocando, y para dónde hay, Dios mío, nosotros encerrados en esta casa y la hermana no se consigue. En eso me dice uno de los hermanos, hermano,
vaya a ver si está en el baño, porque es que no hay manera. Entonces yo vengo y abro la puerta del cuarto con aquella y no veo a nadie. Yo digo, no está en el cuarto. Digo, no está en el cuarto. Ahí estamos todos encerrados. Bueno, entonces seguimos buscando. Y en eso, yo digo, bueno, la única forma que falta buscar es tocar la puerta aquí en el baño. Entonces agarramos un baño y empezamos a tocar. No sabíamos que la hermana era sorda, de verdad que no sabíamos. Nos dábamos duro, le dábamos duro y creía que, bueno, que tenía que oír, pues. Resulta que, a broma, como no contestó, vengo yo y abro la puerta, y cuando abro la puerta me encuentro aquel espectáculo. Gracias a esto que la hermana estaba de espalda. Pero hay una forma de ver, eso es lo que quería decir. Que de pronto usted va, vamos a suponer que este joven cae, iba por la tienda de su papá, abrió la puerta y se encontró con ese espectáculo. Ay, Dios mío, pero ¿qué hace uno en ese caso, verdad? Uno inmediatamente cierra la puerta, hace algo, ¿verdad que sí? No, ¿verdad que sí? Esa es una forma de ver. Te encontraste con el espectáculo y bueno, cediste inmediatamente. Digamos, esa es la forma de ver sana, ¿verdad que sí? Pero hay otra forma de ver. La otra forma de ver tiene que ver con que usted llegó al cuarto, como decía al principio, si la hermana, dígame si la hermana era viejita, por si acaso. Pero imagínense si la hermana no fuera tan viejita, si no fuera jovencita y bonita. Y yo llegara ahí, y ¡ay! Quedé. Y quedé quedando, pero en vez de cerrar la puerta, me quedo ahí observando. La segunda forma de ver, y ahí hay una malicia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vamos a ver, vamos a ilustrar más o menos cómo fue la situación con este caballero acá. Y la otra forma de ver es lo que le pasó a David. Que David le tocaba ir a la guerra. Era, dice la palabra, que era tiempo que los reyes salieran a la guerra, y el caballero se quedó en su castillito averiguando el actuar de la chica aquella que a las 3 de la tarde salía a echarse su bañito, y le hizo un seguimiento. Esta vez se para a las 8, hace esto, y a las 3 de la tarde se va a echar el baño. Hay otra forma de ver, ¿verdad que sí? Entonces, fíjese bien, vamos a poner a este caballero en esos 3 escenarios. De pronto, si dice que vio, pero si vio, pudo, como dijimos al principio, pudo haberse retirado inmediatamente y todo acabó allí. Pero pudo haber sido de que vio y se quedó averiguando a su padre, o le hizo un seguimiento a su padre. Es decir, vértale, mi papá, ese se la tira de santo. Ese habla con Dios y hace tantas cosas, pero yo voy a buscar que ese tipo no es perfecto. Le voy a buscar su punto de vista. No sabemos, pero vamos a ilustrar, porque la palabra dice que Dios no avergüenza a nadie. Solamente avergüenza a aquellos que son enemigos del pueblo de Dios. A eso sí nos avergüenza. Escrito está que sí nos avergüenza. Pero a sus hijos jamás avergüenza. Y probablemente este caballero, sea que se consiguió con aquel espectáculo inmediatamente y se quedó allí, o sea que le hizo un seguimiento a su padre para ver dónde era el punto débil, dónde era el punto de vergüenza, dónde era el punto que realmente él podía degradarlo. Y dice la palabra que el caballero no solamente vio, dice que vio y lo contó. Vio y lo contó. De pronto le contó a ¿cuál fue? A Sem y a Jafet. De pronto dijo, mira, a ver, ese padre tuyo, y que santo, que allá lo tenéis, mira, con tremenda pega, con tremenda rasca, como dicen acá en Maracaibo, con tremenda rasca, desnudo. Qué vergüenza no le da
padre tuyo. Míralo que parece un... Dice la palabra que estos dos jóvenes, Sem y Jafet, se fueron de espalda y cubrieron la desnudez de su padre. Pero, escuchen bien, por eso decía que es un tema trascendental. En esa oportunidad, cuando Adán pecó, Dios es el que profiere la maldición contra la tierra. Pero en este caso, por avergonzar a un miembro de la familia, Noé maldice a su familia. Porque dice la palabra que inmediatamente cuando Noé se enteró de este asunto, dice que le lanzó una maldición a la descendencia de Cam. Y escudriñando yo sobre este tema, vemos que fue una maldición familiar. Por eso decía que hay cosas que a Dios le impactan, sea bueno o sea malo. Porque viendo la descendencia de Cam, pues nació Nimrod, que fue tremendo, los heveos, los genteos, toda esa cuerda de feos y heveos y jebuseos, que fueron enemigos de Israel, de Jafet, y aún los descendientes de Sem, que son el pueblo de Dios, Israel, que aún hoy en día están en problemas. Entonces fue una maldición que se lanzó familiar, y Dios no se quedó con eso, pero decía, hay cosas que a Dios lo impactan. ¿Qué dice la palabra en Génesis 12 cuando llamó a Abraham? Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, para resarcir aquella maldición familiar que había lanzado Noé sobre la familia. Inmediatamente el Señor, cuando llamó a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y allí estamos nosotros. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Cubrir la vergüenza de nuestros familiares es algo que realmente es importante para que nosotros lo pongamos por obra. Y ahora voy a entrar en más detalles actuales. Y espero que no nos ofendamos, porque esto es para edificación del cuerpo de Cristo. Pero a veces entramos en afrenta. Hay un problema en la familia terrible, que nos vivimos acusando los unos con los otros, que vivimos diciendo las debilidades del uno y del otro. Y por supuesto, esto trae problemas en la familia. Decía nuestra pastora que una familia sana era una iglesia sana, era un país sano. Y dense cuenta que Noé, cuando se dio cuenta de esa actitud de su hijo, dice la palabra que inmediatamente maldijo su generación. Pero ¿qué hizo con Sem y con Jafet? Dice que inmediatamente le soltó una bendición, una palabra de bendición. Porque cubrir la desnudez de tu familia es agradable delante de la presencia de Dios. A veces hay esposas y hay esposos que dicen, yo como que voy a tener que hablar con el pastor para decirle verdaderamente quién soy vos. Porque aquí te la tira ahí de sangre y en la casa son un diablillo. ¿Ves? Entonces no vamos a hablar con el pastor para una edificación. El propósito no es que el matrimonio sea edificado. El propósito es de avergonzarte. Y eso es lo que empeora la situación familiar. Eso empeora la situación matrimonial. En una oportunidad, porque la vergüenza, dice la palabra, porque la desnudez no todo el tiempo fue malo. Recuerden que cuando Dios creó a Adán y Eva estaban desnuditos, pero no había pecado, estaban desnudos. Dios no creó a Adán con un flujo, ni a Eva con
uno de esos pedados puede ser el pastor coquetón. Lo creó desnuditos, pero no había pecado, no había la malicia. Pero ¿qué dice la palabra? Que inmediatamente que Adán pecó, ¿qué hizo el Señor? Los cubrió, porque ellos se trataron de cubrir con unas hojas, unas delantales de hoja, o sea, con lo que ellos pudieron cubrirse. Pero el Señor le dijo, no, todavía das pena, te voy a cubrir como debe ser. Y agarró, imagínate, ahí el Señor hizo el primer sacrificio de un animal, porque agarró la piel de un animal y los cubrió. Es decir, que Dios cubre nuestras vergüenzas. Dios no nos avergüenza. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros, las cosas que tengamos que arreglar, pues, el esposo con la esposa tendrán que hablar y decir, mira, vale, esto se te ve feo, tienes que resolver esto, porque se te ve mal, esto te avergüenza. Pero hay cosas que, como decía al principio, quizás yo sienta vergüenza de una cosa y usted sienta de otra, y lo que es vergüenza para mí no es vergüenza para usted. Entonces, Dios está interesado en que nosotros como iglesia tenemos que velar por cubrir la desnudez de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros pastores, de nuestras líderes. ¿Sabe por qué? Porque como decía al principio, no hay ¿quién no dice que no es un hombre de Dios o era un hombre de Dios? Claro que era un hombre de Dios, pero en un momento determinado se deslizó por X o por Y circunstancia. Pero nosotros estamos en la obligación de velar que en el momento de la desnudez nosotros podamos cubrir a nuestros padres. Porque en algún momento determinado, como ser humano, en algún momento podemos fallar. Pero en vez de señalar y ponernos al escarnio público, tenemos que decir, vamos a ver, hermano, cómo cubrimos a nuestro hermano, porque esa es nuestra familia. Amén. Y eso es agradable delante de Dios. No es sinvergüenciar a nadie. No es, como dice por aquí, como decimos los venezolanos, ser alcahueta de nadie. Sino que tenemos que aprender a velar por nuestra familia. Amén. A veces decimos, este hijo mío es la oveja negra. Este hijo mío es el dolor de cabeza de la familia. Y avergonzamos a nuestros hijos. Como también hay hijos que avergüenzan a sus padres. ¿Y tú qué me vienes a decir? Si tú en la iglesia eres una cosa, aquí eres otra. Y esto pues trae problemas familiares. Esto trae problemas y consecuencias graves. Porque como decía al principio, Dios cuando pecó a Adán maldijo la tierra, pero en esta oportunidad el que maldijo la familia fue Noé. Entonces es necesario de que nosotros como hijos de Dios aprendamos a velar por la integridad de nuestra familia, de nuestros líderes. En una oportunidad, porque la vergüenza tiene que ver, como dije, cuando el pecado entró al mundo, pues ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. En una oportunidad estaba en una situación económica un poco difícil, porque tuve un descuido con algunas deudas que no debí de haber tomado. Hay deudas que uno no las debe de haber tomado, como hay deudas que hay que tomarlas porque hay que salir de la zona. Bueno, a mí se me presentó dos, una que no debí y otra que tuve que tomarla porque no había de otra. Y me endeudé. ¿Y sabe qué? En la siembra yo decía, eso, bueno, fíjense bien, la palabra dice que el hombre, como dice el pastor, el hombre de Dios juzga las cosas, pero para bien. En la siembra me daba vergüenza sembrar la cantidad que estaba sembrando o que pensaba sembrar. Me daba vergüenza. Yo decía, Dios, ¿qué pensarán aquellas hermanas que toman la ofrenda?
Bueno, esto pasa aquí, esto no pasa aquí en la iglesia Rey de Reyes, esto quizá pasa en otras iglesias. Pero sí pasa. Yo decía de pronto, esa hermana que cuenta las ofrendas, cuenta los diezmos, mira, lo primero que van a decir, este hermano Bozo sí es pichirre. Pichirre es tacaño, que no quiere soltar dinero rápido. Este hermano Bozo sí es pichirre. Tiene 2 casas, tiene 3 carros. Mira, chiquilo, que ofrendó. ¡Qué sinvergüenza! Y entramos en el escarnio, sin saber realmente qué le pasó al hermano Bozo, por qué ofrendó esa cantidad. Entonces yo sentía vergüenza. Digo, siento vergüenza yo y puedo hacer pecar a mis hermanas o a mis hermanos que toman la ofrenda. Pero el Señor estaba tratando conmigo con este tema. Y me acordé, ay, mis hijos vengan acá. Hoy les toca cubrir la desnudez de su padre. ¿Cómo es eso? Hoy les toca, porque la palabra del Señor es para ponerla por obra. Hoy, caballeros, les toca cubrir la desnudez de su padre. Ay, ¿cómo es eso? Explícame. Bueno, yo soy un hombre de Dios. Simplemente que, bueno, me deslicé por acá, por allá, y pequé y me endeudé. Y ahora me da vergüenza ofrendar lo que voy a ofrendar. Ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que tienen que hacer, agarren ese trapito de espalda y vamos caminando para atrás y ¡suas! Cubran las desnudez de su padre. Pero ¿cómo es eso? Bueno, yo a ustedes los he encaminado por el camino de la bendición. Ahora están ganando dinero. Bueno, no vas a ofrendar tú por allá, tú por otro lado, sino que vamos a hacer un solo sobre y vamos a ofrendar todos aquí. Vamos a ofrendar un fuerte aplauso. Y ellos fueron obedientes. Hermano, mire que a mí me salió darle una bendición, pero de lo más profundo a mis hijos. Y los bendije, que te vaya bien. Yo le dije, ahora sí entiendo por qué Noé le echó tremenda bendición a Sem y a Jafé. Lo viví en carne propia. Yo agarré y le dije, Jonathan, que te vaya bien, que podáis ser un hombre próspero, que los negocios te vayan bien, Saquiel, que Dios te bendiga, que te abra puertas, que seas de bendición. Eso me salió del alma, eso me salió, me cubrieron la desnudez estos benditos. Hermano, y esa bendición resultó para bendición de ellos. Fíjense que en el mes de diciembre mis hijos me acompañaron en los gastos de mi casa. Me acompañaron, pagaron, vistieron algunos hijos míos, me apoyaron con los alimentos, porque Dios les abrió puertas y Dios les va a seguir abriendo puertas. Vamos a brindar un fuerte aplauso a Jesús, cubriendo la desnudez de tu familia. Es agradable delante de los ojos de Dios, porque como decía, a veces nos deslizamos. Y hablo esto porque quiero que seamos todos edificados. Amén. Pero aquí nadie se dio cuenta de eso. ¿Por qué nadie se dio cuenta de eso? Porque mis hijos cubrieron mi desnudez. Hijo que estás acá, es hora de que veles para cubrir la desnudez de tus padres. Quizás no es financiero, quizás es otra área. Padre, cuida la desnudez de tus hijos. Iglesia, vela por cubrir la desnudez de tus líderes. Porque fallen en una oportunidad no significa que no son hijos, no son siervos de Dios. Porque tengan una falla en un momento determinado, eso no quiere decir que Dios los desechó.
En vez de decir, cónchale, ve, qué barbaridad es. Por ejemplo, que dirán mis hijos, imagínate después que daba y que hacía, mira, ahora tenemos que... Y entonces lo hubieran regado por aquí, ese padre mío sin vergüenza se endeudó, como probablemente pudo haber hecho Can. Ese padre mío sin vergüenza se endeudó y ahora hay que lo ayude a salir de la deuda. Que segunda por sin vergüenza. No, sino que hicieron que cubrieron la desnudez. Dios quiere hacer grandes cosas con la familia. Dios quiere hacer grandes cosas maravillosas con la familia venezolana y va a empezar por la familia Rey de Reyes. Porque creemos que esta familia es una familia bendecida, prosperada y en victoria. Así que en estas cortas palabras, para finalizar, quisiera pues que usted y yo tomáramos esta reflexión para velar por nuestro hogar. Hoy, quizás tú como padre cubre la desnudez de tus hijos. Mañana quizás tus hijos cubrirán tu desnudez. Pero ¿sabes qué? Pero Dios va a estar siempre con ustedes y conmigo, porque estamos haciendo lo que Dios mandó hacer y vamos a bendecir. Miren, ¿saben una cosa que una bendición es más que una bendición? Uno dice Dios te bendiga, no, pero cuando a uno le cubre la desnudez, hermano, sale una bendición del alma, sale una bendición de verdad. Y esa bendición, mire, da resultado inmediatamente. Así que si usted ve a su líder por allí que cometió un errorcito, no salga a divulgarlo por allí. Mira que el hermano Eber, tan santico que se lo da. Ahí mira, y se mantiene regañando a medio mundo cuando pone los carros allí. Fulanito de tal, ese. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos nosotros maldiciendo al líder del Señor. Y eso es terrible. A Carlos no le fue bien hasta el sol de hoy. Terrible. Entonces aprendamos a bendecir a nuestra familia y aprendamos a cubrir las espaldas de nuestra familia carnal y nuestra familia espiritual. Con eso, como dije al principio, no es que vamos a estar alcahueteando nada, porque cuando alguna persona esté mal, llevémoslos, como dice la palabra, aparte y digámosle, caballero, que está caminando mal, arregle su vida. Y si dice, fíjate, Dios tan maravilloso, que David dice que si no te hace caso, búscame 2 testigos más. Y ya, si ya la cuestión no quiere, bueno, que dilo a la iglesia. Y si no, tenlo por publicar. Es decir, que hay unos parámetros, porque Dios no está interesado en avergonzar a la gente de la noche a la mañana. Dios quiere resguardar la integridad de todos nosotros. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Jesús y vamos a estar de pies para orar por las familias. Amén. Porque Dios quiere familias sanas. Amén. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos dé la sabiduría necesaria para velar por la integridad de nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos, tus amados, creemos que esta palabra ha salido de tu corazón, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú nos dé la fortaleza necesaria, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para velar, Dios mío, por la integridad de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras esposas, Señor, para velar por la integridad del cuerpo ministerial de la iglesia, Señor, de Jesucristo. Padre, yo decreto y declaro que la familia, Señor, la familia de Jesucristo, la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores, es una familia, Dios mío, que tú estás bendiciendo, que tú vas a bendecir maravillosamente, Señor, con poder, con salud, con economía, con finanzas, Dios amado. Tú quieres, Señor, una
familia sana, porque tendremos entonces una iglesia sana y un país sano, Señor. Y has empezado a ordenar, Señor, a las familias en el